Ahí se lo llevó ayer. ¿Qué? La familia está muy asustada. Si él no hubiera llegado aquí a donde nosotros, hubiera tenido cierto problema. Porque se ponen a inventar y ven en redes sociales cualquier cantidad de cosas. No, un señor vino y me dijo que podía abrir una empresa con $100. Yo, Ya con él llevamos 2 años trabajando y ya tiene un portafolio de 6 casas. El verdadero sueño americano, que es ganar en dólares y gastar en pesos. Va a perder el control total y podría hasta perder su propiedad de todo el trabajo que hizo aquí en los Estados Unidos. ¿puedo seguir? Hola. Hola, Joana. Eduardo, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? Aquí vamos, Eduardo. Le tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? ¿Recuerda a Alberto? Alberto. El cliente que vino la semana anterior. ¿El que trajo a Ángel? Sí. Ah, sí. ¿Qué pasó con él? Ahí se lo llevó ayer. ¿Qué? ¿Quién te dio esa noticia? Me llamó el esposo. ¡Wow! ¿Dónde lo tiene? Ya lo deportaron, no lo sé, pero ya no sabemos nada de él. ¡Wow! ¿Y cómo hizo con el tema de las casas que tenía? Justamente ese es el tema que quiero hablar con usted. Bueno. La familia está muy asustada, no saben qué van a hacer con su propiedad, con su inversión, entonces quieren saber cuál es el paso a paso. Bueno, Joana, fíjate tú lo que yo siempre le digo a la gente y no me escucha. Qué importante es asesorarse antes de que te ocurra el hecho. Mira, si él no hubiera llegado aquí a donde nosotros, hubiera tenido cierto problema. Pero cuéntame algo, porque es que no sé si él hizo lo que le dijimos también. Quiero escucharte o qué te dice la esposa. ¿El señor creó la empresa? ¿La LLC la creó? Eso sí, tiene lista la empresa, eso sí alcanzó a hacer. Ok. O sea, que él se pudo reunir con Carmen para estructurar toda la empresa y hacerlo como debe ser. Porque crear la empresa, la gente cree que es crearla por crearla. Se meten a hacerla, pero ¿lo hizo con un profesional como Carmen? Sí, Carmen como parte de nuestra empresa CPA, obviamente ella hizo todo su proceso con él. Él no es residente aquí en Estados Unidos, no tenía una parte legal todavía. Bueno, viste qué bueno, porque ahí es donde somos importantes para las personas que quieren invertir en los Estados Unidos. Porque pueden crear la empresa sin vivir aquí en los Estados Unidos. Qué importante que le creamos el IT number para que pueda, porque es que lo que no le gusta al gobierno es que ingresen aquí y ni siquiera paguen los impuestos. Entonces eso fue importante, porque esa fue la forma que le pudimos abrir la empresa a él. Y ahí estamos pues medianamente ya protegidos, ¿no? Porque ese fue un punto importante. Ahora, yo le había dicho justamente a la esposa que tenga todos los documentos en orden, los taxes, papeles, todo lo que tengan listo por cualquier situación que necesiten mostrar y que lo tengan en orden, ¿no? Alberto siguió todos los lineamientos que le dimos, porque es que qué importante es abrir la empresa con profesionales. Porque se ponen a inventar y ven en redes sociales cualquier cantidad de cosas. No, un señor vino y me dijo que podía abrir una empresa con $100. Yo de, ¿qué? No, increíble. Las redes sociales hay que tener mucho cuidado. Pero mira qué importante es que abrió con el nombre correcto y fue que lo guiamos, ¿no? No un nombre que no lo van a mirar mucho los bancos, ¿ok? La importancia de que no pusiera en la dirección su casa. Y adivina por qué, Joana. Porque si tú pones el nombre en la dirección de tu casa, ¿qué va a pasar? Tú vas a perder el fuero corporativo. ¿Y qué es el fuero corporativo? Bueno, el fuero corporativo es que si hay alguna demanda en esa casa con algún inquilino, el abogado que va a coger va a ver que tu empresa está en tu casa. Y como está en tu casa, definitivamente pierdes todos los lineamientos de un fuero corporativo y va contra tus propiedades. Y si él lo hubiera hecho
diferente y hubieran cogido las propiedades que él tiene en su país. Entonces, bueno, fue importante. ¿Dónde le creamos? Él al final abrió la empresa donde le dijimos en iPost. Él nada más pagaba $9 y la abrió, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Él Entonces, siguió con eso, paso a paso lo que usted le indicó. ok, fabuloso. Bueno, entonces ahí estamos curados en salud con ese tema. La dirección comercial era importante. ¿Tú lo llevaste con nuestro departamento de marketing para abrir la página web? Sí, también. Le dimos la asesoría para que lo puedan hacer. Ok, abrió la página web con los lineamientos. ¿Qué le recomendaste al momento de abrir la página web? Tuvimos esa reunión de asesoría con él en el cual tuvimos la página web profesionalmente estructurada para que en el momento que el banco revise su compañía tenga una presencia digital fuerte y acorde al nombre de compañía que él tenía. Sí, bueno, sí, yo lo entiendo, porque es que es importante, no es crear la compañía por crearla, sino que cómo lo van a ver los bancos a él, porque así sea que él lo hayan deportado, parece mentira, pero él todavía puede trabajar aquí recibiendo ingresos como los creamos, ¿no? Porque a él le compramos, ya con él llevamos 2 años trabajando y ya tiene un portafolio de 6 casas. Así es. Y no son solo 6 casas, son 15 puertas porque las dividimos en 2 y 3, ¿te acuerdas? O sea, él se fue igualmente triste, pero va a cumplir el verdadero sueño americano, que es ganar en dólares y gastar en pesos. Qué lástima ese problema que tiene ahora. Bueno, no solamente, sino su familia. Vamos a ver cómo le podemos ayudar con él. Entonces, le creó la compañía, estamos bien, le creó la LLC. Yo me imagino que Carmen le habló de que tenía que crear una Land Trust. ¿Creó la Land Trust? Sí, también sí alcanzó a hacer esos. Los procesos con Carmen todos los hizo. Ok, fabuloso. Sí, lo importante es crear anonimato para cualquier eventualidad. Bueno, fíjate tú qué bien. Bueno, el segundo punto que yo le dejé a ella fue el poder notariado. ¿Hizo el poder notariado? Sí, justamente me comentó que le dejaron el poder a la tía de Alberto, que ella vive legalmente aquí en los Estados Unidos. Porque un poder notariado no lo va a hacer a control remoto desde su país. Qué importante es el poder notariado, porque es que si no, nadie podría administrar sus propiedades para lo que quiera hacer, para rentarla. Porque estamos hablando de, no son cualquier, son bastantes propiedades que tiene el muchacho. Entonces iba a necesitar esto. Si no, ni siquiera lo hubiera podido vender si quiere su plata y llevársela. Y adicional, va a perder el control total y podría hasta perder su propiedad de todo el trabajo que hizo aquí en los Estados Unidos. ¡Wow! Increíble. Yo creo que ya el último paso es, él abrió la holding company. Acuérdate que tenía que abrir la holding company porque tenía las hijas, todas las casas que le compramos. Nunca la abrió la holding company, al final la abrió. La holding company sí. Es la que era la cuenta madre de sus diferentes propiedades, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, esa sí logró abrir. Perfecto. Entonces ya por último, y abrió la cuenta porque es donde le van a depositar la renta, en la holding company. Eso no logró. No le dio tiempo. La cuenta bancaria. ¡Wow! Bueno, entonces déjame hablo con Gonzalo a ver si con Gonzalo la puede abrir, o si no, es en el Truist. Si no, con Andrés en JP Morgan, que es el Chase, que el Chase es el más grande de los bancos en los Estados Unidos. Déjame, yo lo ubico. Dame un chance, no, porque es que vamos a seguir apoyando a nuestra comunidad latina, porque no puede haber tanto desconocimiento donde que no pueden invertir, que no pueden comprar casas o que tienen que vender la casa volando. No, definitivamente vamos a llamar enseguida a Andrés para que me ayude a esta gente. Dame un segundito para ver. Aló. Aló, buenas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, ¿cómo te ha ido? Bien, mi hermano. ¿Qué? ¿Trabajando duro? Sí, gracias a Dios, bastante ocupado. Es que tengo una situación con un cliente que ya lleva un tiempecito invirtiendo con nosotros. Le acabamos de estructurar una holding company, pero imagínate que no abrió la cuenta, brother. Y, y adivina qué, se lo llevó el ICE. Wow, está pasando últimamente
me he recibido varios casos similares. Sí. Una pregunta, ¿él tiene pasaporte vigente? Sí, él tiene pasaporte vigente, así que ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer, Andrés? Bueno, en ese caso, Eduardo, hay que agendarle una videollamada Uh-huh. y sí le podemos ayudar a abrir una cuenta para que reciba, en caso tal, si tiene casas aquí o tiene rentas, que las pueda recibir desde su país, ¿no? Perfecto, listo. Sí, porque es que la gente cree que tiene que venir aquí a los Estados Unidos a abrir una cuenta y no saben que gracias a nosotros y nuestros contactos y gracias a ti, Andrés, de adelanto para decirte gracias porque ustedes nos han apoyado con ese tema, ¿no? Sí, estamos siempre a la orden. Bueno, mi hermano, muchas gracias, pues dale. Bueno, ya voy a dar aquí. Bueno, gracias, Pecho. Bueno, solucionado en gran parte este señor. ¿Viste, Johanna, qué importante es asesorarte de buenas personas que te guíen en el proceso de inversión aquí en los Estados Unidos? Totalmente, Eduardo, estoy de acuerdo. Nosotros como equipo tenemos tanto abogados como contadores y un acompañamiento en todo el proceso. Lo que pienso que en este caso particular de Alberto fue una ayuda al 100%. Sí, y que no se dejó comer cuento de las redes sociales, porque ese es otro tema. Se echan que no puedes invertir en los Estados Unidos, que sal corriendo a vender la casa y la malvenden. La regalan. Eso es lo que me da rabia, que la gente la malvenden porque quieren vender en redes sociales, que es un problema. Y no lo es. Y bueno, y gracias a Dios, siguió todos nuestros consejos y se pellizcó.